Hay algo a manera de contexto para pensar, y es que cuando uno trabaja alrededor de las pérdidas, ya les decía ahorita que la separación conyugal es una pérdida más, ¿sí? Se experimenta como una pérdida física, como una pérdida total, por ejemplo, por muerte, como una pérdida parcial, ¿sí? Siendo una pérdida, se va a experimentar a través de un duelo, les decía ahora. Entonces, muchas veces la manera de nosotros los seres humanos de enfrentar estos duelos, la manera de nosotros asumir estas pérdidas, tiene mucho que ver con lo que históricamente han sido las pérdidas para nuestra familia, ¿sí? O sea, tiene que ver mucho con todo ese equipaje. ¿Cuál es el equipaje que tenemos nosotros como seres humanos, que vivimos en una familia donde todo el tiempo estamos viviendo pérdidas? Ya lo decía Judith Björk en su libro de Pérdidas Necesarias, un libro que me gusta mucho, porque habla alrededor de que todos los seres humanos, desde que nacimos, estamos atravesados por las pérdidas, siempre, ¿cierto? De hecho, el nacimiento es la primera pérdida que el ser humano tiene, ¿sí? Porque abandona el cuerpo materno, porque abandona el confort, ¿cierto? De ese cuerpo materno, y ya, digamos, llegamos a una vida donde claramente para poder avanzar nosotros, para poder tener conquistas, de alguna manera, ¿sí? Una más que otras, van a estar atravesadas por ciertas pérdidas. Para usted ser adulto y gozar de la vida adulta, pues tiene que abandonar la vida de ser niño, ¿cierto? Y la vida cómoda de ser niño, ¿sí? Entonces, ya hay que levantarse temprano, cuando somos adultos hay que trabajar, hay que ser más responsables, hay que trabajar sobre ciertas cosas. Si somos, por ejemplo, padres ya, entonces tenemos que abandonar la posición de ser hijos. ¿Y qué significa abandonar la posición de ser hijos? Es a posicionarnos digamos, en una subjetividad distinta, ¿sí? De mayor responsabilidad, dejar de ser hijos, poner ciertos límites y ya encarar, digamos, una situación alrededor de una familia o alrededor de el hijo que yo tengo aquí enfrente, así sea que vivamos los dos, en fin. Entonces, lo que les quiero decir es que la manera como se experimentan las pérdidas del ser humano, de alguna manera están vinculadas a la manera como históricamente este ser humano y a nivel familiar se han experimentado. En familias, por ejemplo, donde una pérdida, donde el dolor, donde la tristeza es innombrable, ¿sí? De eso también se aprende. Y cuando digo que de eso también se aprende es porque de adultos empezamos a cargar con esos, digamos, legados familiares en los que también alrededor de una situación de incomodidad, ante una situación de dolor, ante una situación de pérdida, ¿sí? Podemos los adultos empezar a negar esa situación, negar ese dolor, negar esa incomodidad, incluso negar esa pérdida. ¿Cómo se puede ver esto, por ejemplo? Típico caso donde hay una persona adulta, por ejemplo, una mamá o un papá, que está llorando porque tiene un problema y el niño más pequeño de casa se le acerca y le dice a la mamá: mamá, ¿qué te pasa? ¿Estás triste? Normalmente, ¿qué hace una mamá o un papá en esa situación? ¿Qué le responde al hijo normalmente? ¿Qué se imaginan ustedes que un papá podría responder? No, que tranquilo. Exacto, Dianita. No, tranquilo, mi amor, no me pasa nada, aquí no pasa nada, todo está muy bien, no te preocupes. Y eso va acompañado de que hasta una limpiadita de las lágrimas, ¿cierto? Yo me limpio un poco y le digo a mi hijo: no pasa nada. Un niño que crece en un contexto donde evidentemente si hay una pregunta, hay un asunto que está claro, y es que algo le está pasando a mamá. Y ese algo que le está pasando a mamá tiene que ver con una emoción bien particular, y es la emoción de la tristeza. Una mamá o un papá que a sus hijos desde muy pequeños les oculta la emoción de la tristeza, casi que es un legado en el que le estamos transmitiendo a ese hijo, donde ese hijo puede interpretar: es malo sentir tristeza, no puedo, a pesar de que la sienta, no la puedo expresar, ¿sí? No le puedo dar un lugar, no la puedo nombrar, y por supuesto, si pasa todo eso, no la puedo vivir. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros crecemos, ¿cierto? En ambientes donde sabemos que la emoción de la tristeza está, sabemos que la emoción del dolor está, la emoción de la pérdida está, ¿cierto? Pero que es una emoción prohibida para sentir. Pues automáticamente eso es lo que nosotros hacemos en la edad adulta, ¿cierto? Sentimos tristeza y negamos la sensación de sentirla, negamos
la situación que nos aqueja, negamos sentirnos, por ejemplo, vulnerable alrededor de ella. Entonces, simplemente para pensar de manera de contexto, es que tendríamos que las personas que escuchen esto, ustedes que me están viendo allí, tendrían que preguntarse en su vida personal y familiar, sobre todo, cómo se ha elaborado o cómo se trabajan las pérdidas. ¿Sí? Primero, si las pérdidas en mi casa es una situación que puede ser nombrada, que puede ser tramitada fácilmente, si en mi casa se me permite llorar, si en mi casa se me permite decir que no puedo, si en mi casa se me permite decir que necesito ayuda, si en mi casa se permite, por ejemplo, nombrar que estoy triste, ¿sí? Que me dejen un momento solo porque en este momento no quiero nada, si todo eso se respeta y si a eso se le da un lugar, lo más seguro es que nosotros tengamos una relación distinta con todas las pérdidas que el ser humano atraviesa a lo largo de toda su vida, ¿sí? Que aquella persona que tiene una experiencia donde esta es una emoción negativa en relación con lo que pasa con su vida por una historia familiar y una memoria familiar, ¿sí?